Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 69, en la página 609 del Antiguo Testamento. Salmo 69, la página 609. Y dice así, a la lectura de la palabra, vamos a leer los primeros 13 versículos. Y dice así, Salmo 69, al músico principal, sobre Sosanim, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Dios, tú sabes mi locura, y mis delitos no te son ocultos. No sean avergonzados por mi causa lo que te esperan, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confusos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. He sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los desnuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Y lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además saco por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me herían en las canciones de los bebedores de sidra. Empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salud, óyeme. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, de la meditación que vamos a tener en esta tarde. Y si tenemos que ponerle un título a esta meditación, podemos decir que la podemos denominar la oración enderezada. Y para eso nos fundamentamos en el verso 13, que dice, empero yo enderezaba mi oración. Y podemos preguntarnos, ¿cuántas personas oran? No solamente acá, en el mundo entero, alrededor de toda la tierra. ¿Cuántas personas oran? Pueden profesar una fe o no. Pueden ser católicos, musulmanes, judíos. Pueden ser que estén en un templo, en una mezquita o en una sinagoga,
en su casa, en el camino, en un hospital. Puede ser que esté sano o enfermo en una cama. Y ahora vamos a ver cómo nos enseña el Señor Jesús en la figura de David, de este salmo que leímos. En el comienzo de este salmo, el Señor Jesús, a través de David, nos enseña que la primera oración que toda persona debe hacer, no importa su condición, no importa dónde se encuentre, la primera oración es: sálvame, oh Dios. Como dijimos, puede ser judío, puede ser un árabe, puede ser, pongámosle el rótulo que queramos ponerle. La primera oración que debe pasar toda persona es la oración de la salvación. Y digo esto porque recordaba que mi madre, en una experiencia en un hospital cuando todavía no era creyente, ella expresó una oración: si hay un Dios. Estaba convaleciéndose y elevó una mirada al cielo y lo único que dijo: si hay un Dios, como diciendo: sálvame, oh Dios. Y Dios escuchó esa oración y la guió en el camino para entender, para saber cómo debía salvarse. Por eso decía, puede haber una persona que sea católica y que sea sincera y que no conoce cómo tiene que hacer para ser salvo. Pero si es sincera y eleva la oración, Dios le ha de mostrar cuál es el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Y le ha de mostrar a dónde tiene que buscar esa verdad y qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. ¿Qué es lo que pasamos cada uno de nosotros? Esa fue nuestra primera oración. Sálvame, oh Dios. Esta frase de 3 palabras. Y es una oración cortita, podemos hacer. Una oración de un pedido de salvación. Y en esta oración cortita vemos la humildad, dejando de lado el orgullo humano, porque hay que arrepentirse. ¿Cuántas personas no pueden aceptar a Cristo como su Salvador porque tiene orgullo de decir y de reconocerse que es un pecador, que ha ofendido a Dios? Y el arrepentimiento de pecado y la necesidad de pedir ayuda. David lo hace porque era pecador como nosotros. Y en esa figura de Jesús, pero Jesús sin pecado, vemos en este salmo, se ve rodeado de mi pecado y de tu pecado. Por eso en el verso 2 dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismo de agua y la corriente me ha negado. Le ha negado la corriente de pecado de todos, porque Dios dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cargó en él, en el Señor Jesús, cada uno de nuestros pecados, mi pecado, tu pecado, el de todos. Por eso la expresión de este salmo, si bien lo dice David, es una experiencia de nuestro Señor Jesús, santo, sin pecado, y viéndose rodeado y hundiéndose
en el pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tuvo que trazar el camino para rescatarme, para sacarme de ese estado de pecado. Ahora como creyente, una vez que fui rescatado, debo preguntarme, ¿cómo es mi oración? Porque una vez que soy salvo, me acostumbro a orar y es bueno tener comunión con Dios, pero debo preguntarme, ¿cómo es mi oración? Porque a veces mi oración elude la responsabilidad de pedir perdón, primero a Dios y luego a quien ha dañado con el pecado, a otra persona o a quizás algún hermano inclusive. Y decimos normalmente, tú conoces todas las cosas, pero no nos arrepentimos. No pedimos perdón y menos confesamos. Perdemos la práctica de confesar unos a otros cuando cometemos un pecado. Y una vez un hermano, estando nuestro hermano Osvaldo Giasio presente, me vino a pedir perdón. Y yo no sabía. Y me dice, sí, te pido perdón por esto, esto y esto. Bueno, me gocé en la actitud de este hermano, pero yo no sabía lo que él había hecho. Y tuvo que confesarlo para sacarse esa carga. Y le digo, bueno, hermano, gracias, pero yo ni cuenta me había dado de lo que él había hecho. Y a veces pasa así, a veces por no confesar nuestros pecados tenemos cargas, que quizás las llevamos muchos años, años y años y años, el orgullo de no decirle al hermano, yo hice esto, yo hablé, le dije esto, quizás el hermano ni noticia, pero esos son los pasos. Por eso el Salmo 69:5 dice, Dios, tú sabes mi locura y mi delito no te son ocultos. Y a veces envolvemos nuestra oración como que Dios todo lo sabe y no pedimos perdón. Esa es nuestra carne religiosa, que se justifica a sí mismo para que no haya un verdadero arrepentimiento. Y lo que Dios quiere es un verdadero arrepentimiento, así como lo hicimos el día que fuimos salvos. En la santificación, en la vida cristiana, pasa lo mismo. Es necesario el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene tres elementos. La convicción, que tengo que estar convencido de lo que hice. La contrición, tengo que tener tristeza de lo que hice. Y la confesión, tengo que decir con mis labios lo que hice. Esos tres elementos, si yo no tengo esos elementos, no hay un arrepentimiento. Es una cáscara que inventamos a veces los creyentes para acallar nuestra conciencia. Pero Dios quiere que tenga un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento como cuando fuimos salvos. Lo mismo pasa en la vida cristiana para santificación. Y para ello tengo que mirar lo que digo en mi oración. No sea que estoy orando conmigo mismo, como lo hacía el fariseo. San Lucas 18:11. En San Lucas 18:11
18:11 dice, el fariseo en pie oraba consigo. Vemos esta frase nomás. Oraba consigo mismo. ¿Y cuántas veces quizás nosotros oremos consigo mismo? No hacemos la oración que Dios quiere que hagamos, que tiene los elementos de la convicción, de la contrición y de la confesión. Y el mismo Señor Jesús nos enseña, nos lleva a un examen personal cuando vamos a orar. En San Marcos 11:25, Evangelio de San Marcos 11:25 dice, y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Cuando estuviereis orando, hay algo para hacer. Cuando estuviereis orando. ¿Y qué pasa cuando oro? ¿Hay algo o no hay? Eso lo determina cada uno en ese análisis personal. Nadie puede determinar. Solamente personalmente se hace como es la salvación. Así también esto. Y el Señor Jesús nos enseña que podemos amar, orar para nosotros mismos, para ser vistos. Y que tenemos que ver que no sea así, que no sea de la carne. Nos enseña a discernir, a ver cómo oramos. Mateo 6:5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. La oración para ser vistos. Esa es nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana se va transformando y se va convirtiendo esa naturaleza humana en una naturaleza, podemos decir, religiosa, y que termina orando para ser visto. Eso solamente pasa, lo podemos ver cada uno de nosotros en ese examen personal que se produce adentro mío cuando oro. ¿Yo oro para ser visto? ¿O oro como David, reconociendo? Sí, reconociendo que Dios todo lo ve, pero reconociendo, estar convencido del pecado, estar triste porque he pecado y de confesar. Confesarlo primero a Dios y después, si he pecado contra alguien, decirle, para arreglar la situación, para que eso no quede. Y vamos a ver que este es el camino de la santificación, enseñado por el Señor Jesús. En San Juan 17, San Juan 17, el Evangelio de San Juan 17, el verso 9 hasta el 17 dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dice pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió, no, estoy leyendo mal. Estoy leyendo Mateo, San Juan 17:9, acá. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es el deseo en la oración de nuestro Señor Jesús, de ser santificado. Por eso decía, primero la oración para ser salvo, pero después viene los distintos momentos que cada uno tiene que pasar de limpieza, por eso es necesario el arrepentimiento, para ser santificado, para estar preparado para la venida del Señor. Y el Señor, a través de Pedro, nos llama a la santidad. Primera Pedro 1:13. Hasta el 16 dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os he presentada cuando Jesucristo os he manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad del Señor, la santificación de cada uno de nosotros. Por eso es que, como comenzamos a leer en el Salmo 69 para finalizar, es necesario la experiencia de enderezar mi oración, de un análisis de cómo oro. Salmo 69:13 dice: empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salud, óyeme. Esta es la oración del Señor Jesús en el momento de este anegamiento del pecado de todos nosotros. Pero ¿por qué tuvo que pasar esta experiencia del Señor Jesús? Por amor de ti y por amor de mí, porque nos estaba enseñando que es necesario que enderecemos nuestras oraciones, que es necesario el arrepentimiento con estos tres elementos. Tienen que tener estos tres elementos: la convicción, estar convencido de lo que hago; la contrición, me tiene que dar tristeza cuando peco; y la confesión, confesar con mis labios a Dios primeramente para ser limpio, y después al hermano o a la persona que ha sido objeto de mi pecado, para que arreglar esa relación, esa situación. Quiera el Señor bendecirnos con esta palabra, ser santificado, que esa es la voluntad. Dios quiere bendecirnos, depende de nosotros
de si creemos en estas palabras que nos enseña el Señor Jesús. Si creemos, porque a veces puede ser que nos quedemos con la salvación nada más y no sigamos el camino de la santificación. Y Jesús nos quiere dar mucho más. Cada día nos quiere dar más, porque es amor el Señor Jesús. Nos ama tanto que nos da cada día más, nos bendice cada día más, porque nos quiere preparar, como vinimos teniendo distintos estudios en las reuniones de oración. La esposa tiene que prepararse para estar con Cristo. En la figura de la casa, que Cristo por el Espíritu va haciendo la obra y nos va embelleciendo. Y así, en este caso, con estos tres elementos del arrepentimiento en la oración, para enderezar mi oración. Que cada uno de nosotros analicemos nuestras oraciones, analicemos nuestras vidas y en humildad, como David, le digamos, Señor, endereza mi oración. Vamos a pasar unos momentos